Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva clase de su asignatura de Introducción a la Investigación Científica. Hoy hablaremos de la unidad número 2, del tema número 3 de esta unidad y del subtema 3.2. El resultado de aprendizaje, como ya lo conocen ustedes, de esta unidad 2 es identificar los enfoques, tipos y diseños de investigación que caracterizan el proceso de investigación científica. Como les comentaba, el tema 3 son los enfoques y tipos de investigación. Ya hablamos un poco en la clase anterior sobre los enfoques, definición, características fundamentales y similitudes y diferencias, y esta vez vamos a hablar del punto 3.2, que es la clasificación de la investigación científica y características fundamentales. Entonces, iniciamos indicando que para esta clasificación nosotros tomamos desde la parte inicial de lo que se podría llamar la investigación, desde sus raíces, hablando desde un abordaje según el paradigma, el enfoque y la estrategia metodológica. También recordarles que no hay un solo tipo de clasificación. Hay diferentes modelos, diversos criterios con respecto a la clasificación de la investigación. En esta vez nosotros vamos a hacer un resumen de todos esos y vamos a ubicar lo más fundamental de cada uno de ellos, partiendo, como les decía, desde el criterio de la clasificación según el paradigma, que ya hablamos la semana pasada, el enfoque y la estrategia metodológica que se aplica. Recordarles que el paradigma, encontramos el paradigma positivista, el hermenéutico interpretativo, el hermenéutico constructivista, el sociocrítico y el paradigma emergente o mixto. Ok. De acuerdo a esto, en las estrategias metodológicas encontramos algunas. En lo que respecta a la investigación de tipo cuantitativa, vamos a ver que esta se divide en algunos tipos según algunos criterios. Por ejemplo, según el alcance de la investigación, nosotros vamos a encontrar algunos tipos de investigación. Por ejemplo, la investigación exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. La exploratoria, como su nombre lo dice, es aquella que efectúa una exploración o hace una investigación sobre un tema desconocido o poco estudiado. Por ejemplo, en este momento el COVID, está siendo bastante estudiado, pero hay campos que no lo han tratado todavía, ¿no? Generalmente el más desarrollado es el campo de la investigación médica, ¿no? Pero hay otros campos que por ser algo tan nuevo no hay un estudio claro y podría hacerse una exploración en ese sentido. Por ejemplo, encontramos la investigación descriptiva, que es la que generalmente utilizamos nosotros en nuestras investigaciones, es la que ustedes están haciendo en la investigación que tienen como tarea. Entonces, este tipo de investigación descriptiva considera el fenómeno estudiado y a sus componentes, mide conceptos y por supuesto define las variables de la misma, ¿no? También es importante indicar que también encontramos otro tipo de investigación que es la correlacional. Esta investigación correlacional ofrece predicciones, explica la relación entre variables, cuantifica las relaciones que existen entre variables. Y por supuesto al final encontramos la investigación explicativa, determina las causas de los fenómenos, genera un sentido de entendimiento y son unas investigaciones sumamente estructuradas. Esta investigación explicativa es útil para el entendimiento del fenómeno que se estudia, implicado los propósitos a que se hace referencia en los demás alcances. Otro de las partes de la clasificación o de los tipos es de la investigación cuantitativa es según el propósito y la finalidad. Aquí encontramos muy claramente que hay dos tipos de investigación. Según el propósito y la finalidad, encontramos la investigación teórica
y la investigación aplicada. Entonces, la investigación teórica o básica parte de un marco teórico, permanece en él, la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, es incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Es decir, es una investigación exclusivamente de lo que sería oficina, en este caso, ¿no? Es una investigación que se encuentra en esa etapa. La otra que encontramos es la investigación aplicada. Es una investigación que busca el conocimiento con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarla. Su propósito es presentar solución a problemas prácticos. Es una investigación que se basa por ir al campo, ¿no? Que le interesa estar haciendo prácticas, es básicamente esa, ¿no? Lo que le interesa al investigador primordialmente son las consecuencias prácticas de la misma. Otra de las partes de la clasificación es según el diseño de la investigación. Según el diseño de la investigación podemos encontrar investigación documental, investigación de campo, investigación experimental. La investigación documental, por ejemplo, es un proceso basado en la búsqueda, la recuperación, el análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, que pueden ser impresas, audiovisuales o digitales, en este caso artículos científicos, libros, etc. Es la investigación por la que ustedes van o la gran mayoría va a caminar, porque me refiero al trabajo que están realizando ahora para el proyecto de investigación del semestre, porque es un poco complicado para nosotros ir al campo a hacer investigación por todo el problema de la pandemia y bueno, la emergencia sanitaria en que nos encontramos. Entonces, las investigaciones se dirigen por ese camino, ¿no? En diseño de investigación documental, por ahí va el camino. La otra que encontramos es la de campo, es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, es decir, ir al campo a conocer la realidad, a vivir la realidad y a extraer los datos. Es un poco complicado actualmente este tipo de investigación como les dije hace un momento, el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, casi que no se la está trabajando por ese motivo. Y por último, la investigación experimental, que es un proceso que consiste en someter a un objeto a un grupo de individuos determinados a condiciones, estímulos o tratamientos para obtener efectos o reacciones. Es decir, recuerden que ya hemos hablado de las dos variables, ellos modifican una de las variables, hacen estímulos para conocer cuál es el efecto en un grupo de estudiantes o un grupo estudiado, ¿no? Entonces modifican una de las variables para saber qué efectos va a tener. Continuamos ahora con otro tipo de la clasificación, que es según el periodo y la secuencia. Según el periodo y la secuencia encontramos investigaciones longitudinales y transversales. Las longitudinales son aquellas investigaciones que llevan mucho tiempo. Son estudios que recaban datos en diferentes puntos de toda esa investigación. Son investigaciones, por ejemplo, de 5, 8, 10 años. Por eso son longitudinales, son investigaciones largas, donde hay momentos para realizar inferencias en diferentes etapas de la investigación o del proyecto, de tal manera que se pueda investigar con mayor profundidad los fenómenos de las causas y los efectos del mismo. La transversal es una investigación mucho más pequeña o mucho más corta, es una investigación muy puntual en un determinado tiempo. Por ejemplo, una investigación de la que ustedes están realizando ahora,
de 3 meses, un periodo de 3 meses, de 6 meses, donde se estudian las variables simultáneamente, recopilando datos en un único momento. Entonces, así con esta clasificación. También encontramos, para terminar, en lo que respecta a la investigación cuantitativa, según el tiempo de ocurrencia de los hechos, que puede ser retrospectivos o prospectivos. La retrospectiva, como su nombre lo indica, son aquellas en las que los investigadores indagan sobre hechos ocurridos en el pasado. Y la prospectiva, lo contrario, registra la información según va ocurriendo el fenómeno. Según va ocurriendo, nosotros vamos avanzando. Esto con respecto a la clasificación de investigaciones según el enfoque cuantitativo. Repito, encontramos investigaciones cuantitativas según el alcance, según el propósito, el diseño, el periodo y la secuencia. Ok, para continuar con esta clase, vamos a hablar ahora sobre los diseños de investigación desde la mirada cualitativa. Aquí encontramos también, según el diseño de investigación, algunas, como por ejemplo, algunos diseños como la teoría fundamentada, la etnografía, el narrativo, fenomenológico, investigación-acción, los estudios de caso, entre otros. En la primera podemos decir que este tipo de diseño se basa en construir teorías directamente. Entonces trata de construir teorías, conceptos, hipótesis, se dedica exclusivamente, ¿no? Es una investigación muy dura, muy teórica en ese sentido, ¿no? Analizarlos, sistematizarlos, y por supuesto en áreas específicas. La etnografía es una investigación que se aplica generalmente para grupos o estructuras sociales, para culturas. La investigación de tipo narrativa es cuando el investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales de hechos, la secuencia de eventos y los resultados. Entonces, también encontramos la fenomenológica, que su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de personas con respecto a un fenómeno o descubrir los elementos en común de tales vivencias. Por ejemplo, en estos momentos hacer una investigación fenomenológica de grupos familiares o de estudiantes en este caso, para ver cómo están o cómo superaron o cómo vivieron la primera parte o cómo están viviendo el tema de la pandemia, podría ser interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a explorar, vamos a comprender, vamos a analizar las experiencias. Sobre todo es importante porque esta se enfoca en personas que han sufrido eventos catastróficos. Justamente para eso está hecho lo fenomenológico. También encontramos la investigación-acción, que su precepto básico es de conducir a cambiar, y por tanto este cambio debe incorporarse en el proceso de investigación. Es una investigación basada en el paradigma sociocrítico, ¿no? Que también se utiliza mucho en los estudios universitarios. También tenemos los estudios de caso cualitativos, estudios en el que ese es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Ahora, estas no son todas. Encontramos también la etnometodológica, encontramos entre otros más, que pueden también ser parte de este tipo de diseño, pero estamos entregando las más importantes. Según el documento base, indica que las clasificaciones antes presentadas no son excluyentes entre ellas, lo cual quiere decir que en una investigación puede responder a varias de las clasificaciones presentadas. En el caso particular, en las ciencias sociales, las más utilizadas en correspondencia con el paradigma, enfoque y estrategia metodológica que aplica son las que corresponden al criterio de clasificación según el alcance
de investigación, según el diseño de investigación y según el periodo. Entonces, si regresamos un poco para dejar clara esta parte y con eso concluir, para que tengan ustedes también claro el tema de su investigación, de cómo van a seguir elaborando su investigación. Entonces, lo que indica el compendio en la última parte, chicos, es que según los casos particulares en las ciencias sociales, sobre todo, lo más importante, no lo más importante, sino lo que más se utiliza son los diseños según su alcance, esto de aquí. Entonces, generalmente las investigaciones que ustedes están haciendo ahora en los trabajos para el semestre son investigaciones cuantitativas de un diseño de un tipo descriptivo, según también el otro, que es el diseño. Les decía que puede ser generalmente, o deberían de ser documentales, o investigación documental. ¿Por qué? Porque son investigaciones en las que no necesitan ir al campo en este momento por todo lo que está pasando. No pueden recopilar información desde su casa para hacer la investigación. Y también el diseño de investigación según el periodo y la secuencia, ¿no? Entonces, que puede ser en este caso, no que puede ser, sino que va a ser transversal. Entonces, ojo con eso, es importante para los que ya vayan realizando su investigación. Cuando lleguen al momento metodológico, sabrán que las investigaciones que están realizando llevan un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo. Son investigaciones de tipo descriptivas, documentales y transversales. Así que ojo con esta situación. Hay mucha mayor información en los documentos de las clases, de los compendios, para que puedan avanzar. Listo, chicos. Con esto terminamos esta parte de la unidad de 2. Nos falta todavía unas clases más, pero yo creo que con esto podemos avanzar ya en el desarrollo de la metodología de la investigación que ustedes están realizando. Lean mucho el documento, el compendio, revisen, y cualquier cosa estamos en contacto, ya saben, por los medios de la plataforma digital de nuestra universidad. Mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.